Mi nombre es Liliana Nicolosi, soy jefe de la División Cardiología y Unidad Coronaria del Hospital Español de Buenos Aires, expresidente de la Sociedad de Cardiología de Buenos Aires, de la Federación Argentina de Cardiología, y vengo a darles hoy la charla Enfermedad coronaria crónica en la tercera edad. Agradezco la invitación de los organizadores de este workshop, la profesora doctora María del Carmen Rubio y el doctor Gustavo Castielo. No ha habido cambios en la epidemiología de la enfermedad cardiovascular. En los países en desarrollo, tanto la urbanización, la industrialización y la globalización que acompañan la transición económica traen aparejados cambios en el estilo de vida que propician las enfermedades cardiovasculares. Estos factores de riesgo son, entre otros, el consumo de tabaco, la inactividad física y una dieta inadecuada. La esperanza de vida en los países en desarrollo está aumentando de forma muy pronunciada y las personas se ven expuestas a estos factores de riesgo durante periodos más largos. Es por eso que la enfermedad cardiovascular continúa siendo la principal causa de muerte en todo el mundo. Cada año mueren más personas por enfermedad cardiovascular que por cualquier otra causa. Se calcula que en 2015 murieron por esta causa más de 17 millones de personas, lo cual representa un 31% de todas las muertes registradas en el mundo. De estas muertes, más de 7 millones se debieron a cardiopatía coronaria y cerca de 7 millones a accidente cerebrovascular. Esto significa que más de 3/4 partes de las defunciones por enfermedad cardiovascular se producen en los países de ingresos bajos y medios. Como veníamos diciendo, las enfermedades cardiovasculares afectan en mucha mayor medida a los países de ingresos bajos y medios, siendo el 80% de las causas de defunción por enfermedad cardiovascular y afectando en igual manera a hombres y mujeres. En 2030 se prevé que 23,6 millones de personas morirán por alguna enfermedad cardiovascular, siendo principalmente la cardiopatía isquémica y el accidente cerebrovascular. Y aún se prevé que sigan siendo la principal causa de mortalidad. Las autoridades sanitarias mundiales en cada región están trabajando para disminuir el impacto de la enfermedad cardiovascular a través del programa de la OMS sobre enfermedades cardiovasculares, mediante el cual desarrolla su labor en las esferas relacionadas con la prevención, el tratamiento y la vigilancia en todo el mundo. ¿Cuáles son sus objetivos? Elaboración de estrategias mundiales para reducir la incidencia, la morbilidad y la mortalidad de estas enfermedades, la reducción efectiva de los factores de riesgo y sus determinantes, el desarrollo de innovaciones de atención de salud costo eficientes y equitativas en la esfera del tratamiento, el seguimiento de las tendencias de las enfermedades cardiovasculares y especialmente de los factores de riesgo que lo determinan. La prevalencia de la enfermedad cardiovascular también sigue siendo una preocupación y un desafío para la comunidad científica, dado que no se ha logrado disminuir el riesgo cardiovascular. Existe fuerte evidencia en cómo debemos diagnosticar y tratar a nuestros pacientes para hacerlo, pero pareciera que a lo largo del tiempo solo hemos logrado retardar su victoria, negociando con la paradoja de salvar más pacientes durante el infarto agudo, solo para volver a lidiar con otras expresiones de la enfermedad años más tarde. Iniciando ya el tema de enfermedad coronaria crónica, cabe recordar que en las guías se ha cambiado la nomenclatura, diferenciando los síndromes coronarios crónicos de la enfermedad arterial coronaria estable. Este cambio remarca el hecho de que la enfermedad arterial
coronaria puede manifestarse como síndrome coronario agudo o como síndrome coronario crónico. La enfermedad puede tener periodos prolongados y estables, pero también puede volverse inestable en cualquier momento, generalmente debido a un evento aterotrombótico agudo causado por la ruptura o erosión de la placa. Sin embargo, la enfermedad es crónica, más a menudo progresiva y por tanto grave. Incluso en casos clínicos aparecen periodos aparentemente silenciosos. La naturaleza dinámica del proceso enfermedad arterial coronaria resulta en varias presentaciones clínicas que pueden ser convenientemente categorizadas como síndromes coronarios agudos o síndromes coronarios crónicos. Como podemos ver en este elocuente gráfico, la historia natural de los síndromes coronarios, el riesgo coronario medido en muerte e infarto de miocardio en función del tiempo. Tenemos un periodo inicial subclínico seguido de un periodo de reciente diagnóstico o de revascularización miocárdica igual o menor a un año y a largo plazo del diagnóstico. Como podemos ver, vamos a tener un mayor riesgo en el grupo de sujetos que no logren un control de los factores de riesgo, que tengan una subóptima modificación del estilo de vida o de la terapia médica y que tengan un gran área de riesgo de isquemia miocárdica. A su vez, en contraposición a lo mencionado anteriormente, van a tener menor riesgo cuanto más óptimo se haya el control de los factores de riesgo en los targets que están recomendados en las guías, en los cambios del estilo de vida y la terapia adecuada para la prevención secundaria. Por ejemplo, la administración de aspirina, de estatinas, de inhibidores de la enzima convertidora y una apropiada revascularización. En cuanto a las presentaciones clínicas en los síndromes coronarios, podemos clasificarlos en enfermos con síntomas estables de angina y o disnea en los que se sospecha enfermedad arterial coronaria. Enfermos con insuficiencia cardíaca recién diagnosticada o disfunción ventricular izquierda y sospecha de enfermedad arterial coronaria. Enfermos asintomáticos o pacientes con síntomas estables que han experimentado síndrome coronario agudo durante el último año o pacientes que han sido sometidos recientemente a una revascularización. Enfermos asintomáticos o sintomáticos en los que se ha diagnosticado enfermedad arterial coronaria o han sido sometidos a revascularización más de un año atrás. Enfermos con angina de pecho y sospecha de enfermedad vasoespástica o microvascular. Y por último, enfermos asintomáticos con enfermedad arterial coronaria diagnosticada mediante screening. En los pacientes con angina o disnea con sospecha de enfermedad arterial coronaria, siguen vigentes las recomendaciones para la evaluación básica, para el diagnóstico y la evaluación de riesgo por pasos que vamos a desarrollar a continuación. En esta figura se muestra el enfoque general para el manejo diagnóstico inicial de pacientes que presentan angina y sospecha de enfermedad arterial coronaria obstructiva. El enfoque de diagnóstico incluye 6 pasos. El primer paso es evaluar los síntomas y signos para identificar a los pacientes con posible angina inestable u otras formas de síndrome coronario agudo. El paso 2. En pacientes sin angina inestable u otro síndrome coronario agudo,
Se evalúa seguidamente el estado general del paciente y la calidad de vida. Se evalúan las comorbilidades que potencialmente podrían influir en las decisiones terapéuticas u otras posibilidades. Se consideran las causas de la sintomatología. El paso 3 incluye pruebas básicas y la evaluación de la función ventricular izquierda. A partir de entonces, la probabilidad clínica de enfermedad coronaria obstructiva es estimada y sobre esta base 4, se ofrecen pruebas de diagnóstico a pacientes seleccionados para establecer el diagnóstico de enfermedad arterial coronaria. Es decir, toma de decisiones teniendo en cuenta la estimación clínica de enfermedad arterial coronaria. Una vez que el diagnóstico de esta enfermedad arterial coronaria obstructiva sea confirmado, se determinará el riesgo del evento del paciente, paso 6, ya que tiene un gran impacto en el tratamiento terapéutico y la toma de decisiones posteriores. Es importante la evaluación o la aplicación de las pruebas de probabilidad pretest en pacientes en estudio por enfermedad coronaria obstructiva. En un análisis conjunto de 3 cortes que incluyó 15.815 pacientes sintomáticos según edad, sexo y la naturaleza de los síntomas en un estudio combinado de datos contemporáneos que incluyó entonces estos pacientes con sospecha de enfermedad arterial coronaria, ha indicado que la probabilidad pretest basada en la edad, el sexo y los síntomas es aproximadamente 1/3 de lo que se predecía en el modelo utilizado en las guías anteriores. La sobreestimación de la probabilidad pretest es una contribución muy importante dado el bajo rendimiento diagnóstico de las pruebas invasivas y no invasivas. El nuevo conjunto de PTP presentado en esta tabla puede reducir sustancialmente la necesidad de pruebas no invasivas e invasivas en pacientes con sospecha de enfermedad arterial coronaria estable. También incluye a pacientes que presentan disnea como síntoma principal. Sin embargo, algo que es importante señalar, los PTP presentados aquí se basan principalmente en pacientes de países con bajo riesgo de enfermedad cardiovascular y pueden variar entre regiones y países. La aplicación de los nuevos PTP tiene importantes consecuencias para la derivación de pacientes, para la realización de pruebas de diagnóstico. Si el diagnóstico, la prueba nos otorga un puntaje con el PTP menor del 15%, esto da lugar a un gran aumento de proporción de pacientes para quienes no se recomendarán pruebas de diagnóstico, porque serían más los pacientes que clasificarían con un PTP menor de 15. En datos derivados del PROMISE, ese estudio prospectivo de imágenes multicéntricas para la evaluación del dolor de pecho, el 50% de los pacientes previamente clasificados con una probabilidad intermedia de enfermedad arterial coronaria obstructiva fueron reclasificados a un PTP menor de 15, teniendo en cuenta la nueva clasificación. Estos datos derivados del análisis agrupado, el 57% de los pacientes se clasificaron con un PTP menor de 15. Los estudios han demostrado que los resultados en pacientes clasificados con el nuevo PTP con valores menor de 15 es realmente muy bueno, dado que el riesgo anual de muerte cardiovascular o infarto es menor de 1. Por lo tanto, es seguro posponer en estos pacientes las pruebas de rutina y de esta manera se reducen así el número de procedimientos innecesarios y también los costos. Como vemos, hablando de angina de pecho en pacientes adultos, ancianos mayores de 70 años
Obviamente, esta tabla está dividida en décadas y como vemos, a partir de los 70 años hay aumento en todas las formas de presentación que hemos mencionado, tanto en hombres como en mujeres, angina típica, atípica, cuadros no anginosos y la presentación también de disnea en ambos sexos. ¿Qué nos proponen las guías actuales en relación a la selección de las pruebas diagnósticas? Se puede utilizar tanto una prueba funcional o una prueba anatómica para establecer el diagnóstico de enfermedad arterial coronaria obstructiva. Depende obviamente del caso que se presente. El resumen de las principales vías de diagnóstico se muestran en el cuadro que estamos observando. Se necesita información tanto sobre la anatomía como de la carga isquémica. En el primer recuadro se presenta el escenario, preferiblemente si el paciente tiene baja probabilidad clínica, las características del paciente sugieren alta calidad de imagen, existe experiencia y disponibilidad locales, la información sobre aterosclerosis deseada es suficiente y sin antecedentes de enfermedad arterial coronaria, entonces la indicación es realizar una prueba no invasiva y en este caso la recomendación es una tomografía computada de arterial coronaria. En el siguiente recuadro, el escenario se presenta cuando es preferiblemente nosotros tenemos un paciente con alta probabilidad clínica, probable experiencia en revascularización y disponibilidad locales. También se requiere una evaluación de viabilidad. En este caso también se realizan pruebas no invasivas para testear la presencia de isquemia y se inicia el tratamiento medicamentoso y de acuerdo a la respuesta o la remisión de los síntomas, entonces tendrá indicación o no de realizar una prueba invasiva y continuar entonces con el algoritmo que luego vamos a desarrollar. En el tercer recuadro, preferiblemente considerado si existe una alta probabilidad clínica y grave sintomática refractaria a la terapia medicamentosa o angina típica con bajo nivel de tolerancia al ejercicio y si la evaluación clínica que incluye electrocardiograma de esfuerzo indica eventos de alto riesgo o disfunción del ventrículo izquierdo sugestivo de enfermedad arterial coronaria. En estos casos, la indicación directa de angiografía coronaria invasiva es la regla y de acuerdo al resultado se evaluará la terapia medicamentosa o la realización de una prueba funcional para evaluar la posibilidad de revascularización, ya sea entonces, en este caso, luego de la cinecoronariografía o de la coronariografía, angiografía coronaria invasiva, realizar el tratamiento directamente invasivo, la revascularización, por cualquiera de las dos vías actualmente disponibles, ATC o cirugía de revascularización miocárdica, o alternativamente probar inicialmente con terapia medicamentosa si no responde la revascularización o en los casos de que sea necesaria una interfase, de acuerdo a los hallazgos de la cinecoronariografía, una evaluación funcional, tratamiento farmacológico y eventual revascularización miocárdica. Iniciando el tema del tratamiento del síndrome coronario crónico, sus objetivos, siguiendo las recomendaciones de las actuales guías, están dirigidos al alivio sintomático mediante
el tratamiento antiisquémico, cuyos objetivos son justamente mejorar la calidad de vida y mejorar el pronóstico, y el tratamiento médico óptimo, que tiene también como premisas el alivio sintomático, prevenir eventos cardiovasculares, la máxima adherencia del paciente a la terapéutica y mínimos eventos adversos. La modificación del estilo de vida y el control de los factores de riesgo cardiovasculares es fundamental. Es sabido que la implementación de hábitos saludables de vida reduce el riesgo de eventos cardiovasculares posteriores y disminuye asimismo la mortalidad, y se suma a la terapia de prevención secundaria adecuada. Las recomendaciones e intervenciones de estilo de vida se describieron profundamente en 2016 y luego fueron tratadas nuevamente en 2019, cuando se recomendó que la prevención de las enfermedades cardiovasculares en la práctica clínica, la modificación de los factores de estilo de vida son tan importantes, y la implementación de comportamientos saludables, incluidos el abandono de eh, hábito de fumar, la actividad física recomendada, una vida saludable y el mantenimiento de un peso adecuado, como veremos más adelante en las tablas de las recomendaciones, van a reducir significativamente el riesgo de eventos cardiovasculares futuros y muerte, incluso cuando se controla mediante prevención secundaria. Son terapias e intervenciones de prevención. En relación a la atención primaria, es importante el desempeño que tiene en la prevención. Y esto quedó demostrado en el estudio EuroAction, publicado en Lancet en 2008. Es un ensayo que mostró que un programa coordinado por enfermeras en la atención primaria fue más eficaz para ayudar a los pacientes a alcanzar los objetivos de factores de riesgo relacionados con el estilo de vida que la atención habitual. En cuanto a la prevención secundaria, en esta tabla podemos observar entonces más detalladamente las recomendaciones sobre el estilo de vida en relación a la cesación del tabaquismo, la dieta saludable, la actividad física, el peso saludable y otras recomendaciones como son indicaciones de tratamiento preventivo y recomendaciones para la actividad sexual según el riesgo y la presencia de síntomas. Y para finalizar entonces, sobre las mismas recomendaciones, vemos que los cambios de estilo de vida, en adición a las recomendaciones farmacológicas apropiadas, como la evaluación cognitiva e intervención para ayudar a los individuos a adquirir hábitos saludables, la indicación de rehabilitación cardiovascular, el apoyo de un equipo interdisciplinario, apoyo psicológico
y la vacunación antigripal anual en pacientes con enfermedad cardiovascular, especialmente en los ancianos, tienen una indicación clase 1 en todos sus estamentos. En el momento de decidir tratamiento médico versus revascularización, hay dos cuestiones importantes que el cardiólogo debe tener en cuenta. Primero, ¿a qué pacientes y cuándo? Y, en segundo lugar, el momento y la estrategia de revascularización debe ser evaluada por un equipo interdisciplinario y por el mismo paciente. Yendo entonces al tratamiento farmacológico del enfermo con síndrome coronario crónico, lo primero que debemos establecer es si es posible iniciar un tratamiento farmacológico típico teniendo en consideración los aspectos clínicos del paciente. Como veníamos hablando acerca del tratamiento escalonado en el síndrome coronario crónico, debemos tener en consideración la posibilidad de que este paciente reciba el tratamiento típico. Y esto es lo que estamos observando en este cuadro. ¿Nuestro paciente puede recibir el tratamiento típico para el síndrome coronario crónico? Si la respuesta es sí, iniciaremos el paso 1 con beta bloqueantes o calcio antagonistas. Si nuestro paciente no está en condiciones hemodinámicas de recibir el tratamiento típico, si la respuesta es no, esto tiene que ver entonces con que presenta una anormal frecuencia cardíaca, tiene disfunción del ventrículo izquierdo o presencia de insuficiencia cardíaca o presión arterial baja, tendencia a la hipotensión arterial que muchas veces limita nuestro tratamiento farmacológico. Dada la evidencia limitada sobre varias combinaciones de fármacos en diferentes condiciones clínicas, las opciones propuestas son solo indicativas y de posibles combinaciones y no representan recomendaciones formales. Una recomendación de un beta bloqueante y un calcio antagonista dihidropiridínico debe ser considerado como primer paso. La combinación de un beta bloqueante y un calcio antagonista con un fármaco de segunda línea puede entonces ser nuestro primer paso, como lo estamos marcando allí. La combinación de un beta bloqueante con un calcio antagonista sin efecto dihidropiridínico debe utilizarse en forma prudente y iniciarse a bajas dosis con un estrecho seguimiento de la tolerancia del paciente. En particular, lo que habíamos remarcado anteriormente, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Deben utilizarse entonces en esta condición. Ivabradina no puede combinarse con dihidropiridínicos ni con calcio antagonistas. Eso por su efecto bradicardizante. Se puede considerar agregar el medicamento elegido en el paso 2 al medicamento probado en el paso 1 si la presión arterial permanece sin cambios. Dejamos aquí la descripción de este cuadro porque es bastante elocuente. Nuevos tratamientos en el síndrome coronario crónico. Según este nuevo estudio, la colchicina ofrece beneficio en los pacientes con cardiopatía isquémica crónica. En la misma línea que el Colcott, este es el segundo gran estudio randomizado con resultados similares que confirman la teoría inflamatoria. La colchicina, administrada a una dosis de 0,5 miligramos por día, reduce los eventos cardiovasculares en pacientes con enfermedad coronaria estable, según el estudio
LODOCO 2. Este fue presentado en el Congreso Virtual de la ESC 2020 y publicado simultáneamente en New England en agosto del 2020. El LODOCO 2 aporta evidencia como para incorporar a la colchicina en la artillería rutinaria de la prevención secundaria en pacientes con síndrome coronario crónico. Este trabajo incluyó 5.500 pacientes con enfermedad crónica, cualquier evidencia de la misma, incluyendo un score de calcio mayor de 400, que estuvieran estables en los últimos 6 meses, randomizados a colchicina 0,5 miligramos, obviamente más el standard care, versus placebo. La edad media fue de 66 años y solo se tenía un porcentaje de 15% de mujeres. Si bien el 84% tenían antecedentes de síndrome coronario agudo, en su enorme mayoría este había sucedido más allá de 2 años de la randomización. En este estudio, el tratamiento médico óptimo recomendado por las guías tuvo una altísima adherencia. Luego de un seguimiento medio de 28 meses, el 6,8% de los pacientes con colchicina evolucionó con un evento cardiovascular, o sea, muerte cardiovascular, infarto, ACV, revascularización justificada por la isquemia, versus el 9,6% del grupo placebo. Estos números resultan significativos y fueron consistentes en todos los subgrupos. La revascularización justificada por la isquemia y los infartos considerados en forma separada también fueron reducidos significativamente en el grupo colchicina. En el panel A se muestra la incidencia acumulada del extremo compuesto primario, punto de muerte cardiovascular, infarto de miocardio, ACV isquémico o revascularización coronaria impulsada por isquemia. En el panel B se muestra la incidencia positiva del criterio de valorización compuesto secundario, clave de muerte, infarto de miocardio, ACV isquémico. El recuadro en cada panel muestran los mismos datos en un eje ampliado. Como conclusión, la colchicina, sumada al tratamiento médico óptimo, reduce alrededor de un 30% los eventos futuros. Hasta ahora hemos repasado las indicaciones de tratamiento médico óptimo, el mejor tratamiento óptimo tolerado por nuestros pacientes, pero sabemos que algunos pacientes tienen indicación de revascularización miocárdica por la carga isquémica que lo justifica. En esta cuestión vamos a tener nuevamente el desafío de evaluar cuál es el mejor método de acuerdo al cuadro clínico del paciente que tenemos. Y para esto vamos a considerar fundamentalmente la localización de las lesiones coronarias, el resultado de los estudios de apremio previos, o sea, el monto isquémico, las características angiográficas de las lesiones, ya sea su severidad, la tortuosidad, las calcificaciones, la extensión, la presencia de comorbilidades y riesgos adicionales del paciente, ya sea sangrados, fragilidad, diabetes, enfermedad renal crónica, EPOC, la disponibilidad de recursos y la experiencia del centro en que nos manejamos o vamos a tratar a nuestro enfermo y las preferencias del paciente. ¿Cuáles son los objetivos principales de la revascularización miocárdica? Primero, resolver la persistencia de los síntomas a pesar del tratamiento médico. Y el otro objetivo principal es mejorar el pronóstico. ¿Cuáles son los beneficios demostrados con respecto al tratamiento médico? Alivio inicial de la angina de pecho,
menor utilización de fármacos antianginosos, mejor capacidad en el ejercicio y mejor calidad de vida. Así también disminución del número de eventos. A favor de la ATC, ¿cuáles son los aspectos clínicos? Presencia de comorbilidades graves que no se refleja adecuadamente en las escalas de riesgo. Y aquí algo importante a tener en cuenta, la edad avanzada, la fragilidad y la corta esperanza de vida, que hacen que elijamos una técnica mínimamente invasiva versus la revascularización miocárdica, movilidad restringida u otras condiciones que afectan al proceso de la rehabilitación. Y luego vamos directamente a los aspectos anatómicos y técnicos que hacen que la balanza se incline hacia el lado de la ATC. Y estos son enfermedad de vasos múltiples con puntaje Syntax de 0 a 22, probabilidad alta de revascularización incompleta con CRM debido a las características anatómicas como mala calidad o ausencia de conductos, deformación torácica o escoliosis grave, secuelas de radiaciones torácicas, lo que llamamos tórax hostil y calcificación severa de la aorta. Y cuando inclinamos la balanza hacia la realización de cirugía de revascularización miocárdica, cuando presentamos las siguientes características clínicas: la diabetes mellitus, función del BI disminuida con una FEI menor o igual a 35%, cuando existe contraindicación para la antiagregación dual, restenosis en el stent difusa y recurrente, en los siguientes aspectos anatómicos y técnicos: enfermedad de vasos múltiples con puntuación Syntax mayor o igual a 23, probabilidad alta de revascularización incompleta con ATC debido a características anatómicas, lesiones coronarias con calcificación extensa que limita la dilatación de la lesión, necesidad de intervenciones concomitantes, enfermedad de la aorta ascendente quirúrgica u otra cirugía cardíaca. ¿Qué hacemos entonces con las poblaciones especiales y el tratamiento del síndrome coronario crónico, de edad avanzada y síndrome coronario crónico? El envejecimiento sabemos que predispone a los pacientes a una alta incidencia y prevalencia de enfermedad arterial coronaria, tanto en hombres como en mujeres. Los pacientes de edad avanzada, mayor de 75 años, tienen mayor riesgo de mortalidad y morbilidad atribuible a síndrome coronario crónico, que se favorece con la elevada prevalencia de las comorbilidades que padecen. Entre ellas, cabe destacar la hipertensión arterial, la diabetes y la insuficiencia renal crónica. El problema en el tratamiento de estos pacientes de edad avanzada y con síndrome coronario crónico, que si bien sabemos que la prevalencia de pacientes ancianos con enfermedad arterial coronaria está aumentando, esta población suele ser subtratada, subdiagnosticada y además está subrepresentada en los ensayos clínicos. Es decir, existe poca evidencia a favor del tratamiento de estos pacientes. Los pacientes de edad avanzada suelen presentar síntomas atípicos que pueden retrasar el diagnóstico adecuado. El tratamiento del síndrome coronario crónico en ancianos además es complicado por una mayor vulnerabilidad a complicaciones tanto para tratamientos conservadores como para prácticas invasivas, como son la presencia de sangrado, la insuficiencia renal crónica y deficiencias neurológicas, deterioro cognitivo, entre otros, todas las cuales requieren una atención especial.
cuando se decide el tratamiento vía invasiva o mínimamente invasiva por ATC en pacientes con edad avanzada y síndrome coronario crónico, la evidencia científica muestra que es de elección la realización de este procedimiento por acceso radial para reducir complicaciones en el sitio de acceso. Así también ha demostrado beneficios importantes en la seguridad y eficacia en esta población la utilización de stent farmacológicos. Y como estamos viendo en esta tabla de recomendaciones, el uso de stent con drogas es 1A en pacientes ancianos con síndrome coronario crónico. Estuvimos desarrollando hasta ahora el tratamiento médico versus revascularización y, como habíamos dicho anteriormente, a qué pacientes y cuándo. Y habíamos desarrollado brevemente que nos mostraban las nuevas guías en cuanto a la selección de uno u otra rama de tratamiento. Ahora bien, vamos a analizar la nueva evidencia científica a partir del estudio paradigmático que vamos a presentar a continuación. Y este estudio es el isquemia. En noviembre de 2019, durante las sesiones científicas de la AJA, se presentó este revolucionario estudio que se ganó la atención de todos los cardiólogos, el reporte preliminar del estudio isquemia. Solo 4 meses después, el isquemia llegó al papel en la revista de New England y fue presentado en forma virtual en el ACC 2020. El Ischemia Trial intentó responder si en pacientes con enfermedad coronaria estable, sintomáticos, con isquemia moderada a severa, en un test evocador de isquemia, existe beneficio en la realización de cateterismo cardíaco y una eventual revascularización sobre el tratamiento médico óptimo actual. Puede haber alguna incertidumbre sobre la interpretación de los estudios del trabajo isquemia, ya que dependen de la definición de infarto que se elija, y esto obviamente impacta al observar los eventos. En este gráfico podemos observar el diagrama de flujo y los criterios de inclusión y exclusión del Ischemia Trial. Se incluyeron inicialmente pacientes con isquemia moderada severa en test evocadores, siendo el 35% de ellos asintomáticos. Se excluyeron pacientes con fracción de eyección menor de 35, insuficiencia cardíaca aguda, evento coronario agudo en los últimos 2 meses, revascularización el último año o disfunción renal severa con un filtrado glomerular menor de 30 ml por minuto o paciente en plan de diálisis. Se les realizó posteriormente una angio-TC coronaria, excepto aquellos que tenían un filtrado glomerular entre 30 y 60 ml por minuto, para incluir finalmente a quienes tenían anatomía coronaria epicárdica severa revascularizable y descartar a pacientes con una lesión severa simultánea de tronco de la coronaria izquierda y coronaria derecha y que tendrían indicación de revascularización directa por su mala evolución, es decir, lo que habitualmente denominamos tronco coronario izquierdo no protegido. No quiero dejar de comentar una de las principales críticas que recibió este estudio, y es la utilización de angio-TC coronaria previo a la randomización para seleccionar los pacientes óptimos para ambas estrategias. Si bien este método descarta los casos que debieran, por su severidad anatómica, ser candidatos a revascularización obligada y selecciona
a quienes tengan enfermedad epicárdica severa que justifique la randomización. Esto es poco extrapolable a la realidad, en especial para países como el nuestro, lo que disminuye claramente la validez externa de este estudio. Bajo esta estrategia se determinó, previo a la randomización de los pacientes incluidos, que presentaban un elevado porcentaje de lesión severa de la arteria descendente anterior y lesión de 3 vasos epicárdicos. Aproximadamente el 50% de ambas ramas para ambos tipos de lesiones, configurando así pacientes con elevado riesgo anatómico, aunque posibles de aleatorizar para ambas ramas. Se randomizaron en total 5.179 pacientes, 2.588 aleatorizados a tratamiento invasivo y 2.591 tratamiento conservador, con una mediana de seguimiento de 3.3 años y un seguimiento mayor al 99% en ambas ramas. En esta tabla podemos observar las principales características basales de la población. Con respecto a las mismas, cabe destacar que se trata de una población de alto riesgo clínico, con un 40% de diabéticos, 20% de pacientes con infarto previo a historia de angina a repetición en más del 90% de los casos. Como en la mayor parte de los estudios, y en especial de enfermedad coronaria, hay una muy baja inclusión de pacientes de sexo femenino. En comparación a experiencias previas, desde la inclusión inicial hasta la randomización, se procuró la optimización al máximo de lo posible del tratamiento médico según las actuales recomendaciones de las sociedades internacionales, y más del 95% de los pacientes estaban con estatinas en alguna dosis y aspirina, 70% recibían ñeca o ARA y más del 80% con beta bloqueantes, además de la existencia de un 90% de no fumadores. Sí está claro que no hay una ventaja obvia de ninguna de las dos estrategias, inicialmente invasiva con eventual revascularización versus tratamiento médico óptimo a 4 años del seguimiento. Esto lo muestra la curva de supervivencia a 4 años en el endpoint primario de muerte cardiovascular, infarto de miocardio, hospitalización por angina inestable, insuficiencia cardíaca o posparo cardíaco resucitado. Estos hallazgos subrayan el enorme beneficio que aporta el tratamiento médico contemporáneo en la enfermedad coronaria. En este aspecto es fundamental la adherencia a las recomendaciones de las guías actuales, que debe ser estricta. Lo mismo puede observarse en la curva de incidencia acumulada en el seguimiento en años, donde no se observan diferencias significativas entre ambas ramas de tratamiento, es decir, tratamiento invasivo versus convencional, y decimos convencional, el mejor tratamiento óptimo disponible en la actualidad. En estos gráficos podemos observar los resultados de ambas ramas en el seguimiento en el tiempo en los puntos finales secundarios mayores, donde observamos que no se muestran diferencias significativas entre ambas líneas de tratamiento, es decir, invasivo versus convencional. Uno de los temas que habíamos mencionado anteriormente, que fue considerado o cuestionado desde el punto de vista de la definición, es el infarto agudo de miocardio. Es importante destacar que en las definiciones tomadas en consideración en este estudio, en el trial isquemia, las definiciones de infarto postprocedimiento y angina inestable en el seguimiento fueron más estrictos que los definidos en las guías internacionales, con puntos de corte de troponina ultrasensible más elevados, 35, mayor de 35 por límite máximo normal post-ATC y más de 70
por el límite máximo normal post-RM de los habitualmente descriptos, lo que pudiera disminuir la tasa de eventos por post-procedimiento reportado en la rama invasiva. Esto es en el análisis de intención de tratar. A modo de resumen y para ir concluyendo este análisis del trabajo, el Ischemia Trial nuevamente parece alinearse a los estudios previos como el Courage y el Bari 2D, demostrando que los pacientes con enfermedad coronaria estable, aún con isquemia severa, presentan placas de ateroma calcificadas y con baja tasa de complicaciones y mortalidad, en las cuales las técnicas de revascularización epicárdica actuales no resultan superiores al tratamiento médico óptimo. Finalizado el comentario sobre el trabajo isquemia, ya tenemos las primeras apariciones de nuevos resultados de trabajos y revisiones científicas que ponen en duda los resultados de tan paradigmático trabajo como habíamos mencionado. Y en el EuroPCR 2021, un nuevo metaanálisis desafía justamente al Ischemia Trial. Este trabajo sugiere que los pacientes con enfermedad coronaria estable que reciben revascularización coronaria electiva se benefician en términos de mortalidad cardíaca a largo plazo comparado con los pacientes que solo reciben tratamiento médico. Estos hallazgos fueron presentados en el EuroPCR 2021 y publicados simultáneamente en el European Heart Journal, desafiando de esta manera los resultados de la isquemia. Según los investigadores, este beneficio en mortalidad estaría directamente relacionado al tiempo de seguimiento. Cuanto más largo el tiempo de seguimiento, mayor el beneficio observado en mortalidad cardíaca e infarto con angioplastía o la cirugía. Las dudas que pudieran haber sembrado este nuevo metaanálisis serán respondidas con relativa celeridad. Ya vamos a ver por qué. En este gráfico podemos observar los principales hallazgos sobre la reducción de la mortalidad cardíaca con revascularización coronaria selectiva más terapia médica versus terapia médica solo. El presente metaanálisis incluyó 25 estudios y casi 20.000 pacientes con enfermedad coronaria estable que recibieron revascularización electiva versus tratamiento médico. Por cada 4 años adicionales de seguimiento se observó una reducción del 19% de riesgo de morir por causas cardíacas con la revascularización. La mortalidad por cualquier causa resultó similar entre ambas estrategias de tratamiento. Esta es una de las razones por la que los investigadores del Ischemia Extended eligieron este punto final y no la muerte cardíaca. Esto puede ser una discusión acalorada para el futuro. ¿La revascularización disminuye la mortalidad o simplemente elige una muerte diferente a la cardíaca? Para ir cerrando esta charla, como decíamos en el comienzo, cada vez más gente llega a la ancianidad, la población está envejeciendo, la prevalencia de ancianos con enfermedad cardíaca está aumentando. Estos pacientes se caracterizan por presentar síntomas atípicos que retrasan la posibilidad diagnóstica, presentan múltiples comorbilidades y generalmente están polimedicados. El tratamiento del síndrome coronario crónico en pacientes de la tercera edad se presenta complicado, además por el estado biológico del paciente, por criterios de vulnerabilidad y fragilidad, tanto para la recepción de tratamientos conservadores como de prácticas invasivas.
Concluimos entonces que es muy importante considerar que cada caso deberá ser evaluado cuidadosamente por el profesional tratante, en lo posible inmerso en un equipo interdisciplinario de salud. Es necesario que tengamos la posibilidad de un seguimiento cercano de estos pacientes. Controlar la adherencia estricta al tratamiento farmacológico y a los cambios del estilo de vida, respetando siempre las preferencias del adulto mayor. Por último, la decisión personalizada de la mejor estrategia de tratamiento en cada paciente constituye la mejor herramienta para el tratamiento del anciano. Muchas gracias.